La revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y fue un proceso técnico porque cambiaron las formas y las maquinarias para producir. A la vez, fue un proceso económico y también social. Todo esto produjo una verdadera transformación del mundo occidental. La llamada revolución industrial, entre otros aspectos, convirtió a Inglaterra en el primer productor textil del mundo. Y para la sociedad, también fue una época de profundos cambios que alcanzaron a hombres, mujeres y hasta los niños. La revolución industrial fue un proceso de cambio dinámico que afectó las formas productivas del viejo mundo entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Comenzó en Inglaterra porque este era el país europeo que mejores condiciones tenía, es decir, poseía un mercado más o menos amplio y de buen poder adquisitivo, poseía también una flota externa apta para abrir mercados, poseía colonias y poseía también un proceso previo de cambio en el campo. Alrededor de las nuevas y grandes fábricas inglesas se fueron formando barrios, habitados por los hombres y mujeres que llegaban a las ciudades buscando empleo. La industrialización produjo enormes desigualdades. Por eso podemos decir que esta revolución industrial tuvo dos caras. Por un lado, la realidad de los obreros, explotados, con salarios miserables y jornadas extenuantes de trabajo en pésimas condiciones. Y por otro, los avances tecnológicos, el aumento espectacular de la producción, que generó para algunos grandes riquezas. Y es ese aumento increíble de la producción el que tendrá consecuencias en el Río de la Plata. Pero eso se lo voy a contar desde otro lugar. En Colonia, Colonia del Sacramento, frente a Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata, en la costa uruguaya. Y sí, recorriendo estas calles, uno parece estar viviendo en el 1800. Esta ciudad, desde su fundación, pasó sucesivamente entre manos españolas y portuguesas, hasta la independencia de esta tierra, claro. Pero estoy en Colonia porque fue escenario importante de la historia que recorremos hoy. Resulta que hacia fines del siglo XVIII, Inglaterra buscaba, especialmente en el Río de la Plata, mercados para vender los productos que fabricaba en enormes cantidades a partir de la Revolución Industrial. Los ingleses ya tenían actividad comercial en América gracias a una alianza con los portugueses, por entonces establecidos acá, en Colonia del Sacramento, y en control de esta ciudad. Esta fortificación sería utilizada muy activamente para ingresar, en forma clandestina, de contrabando, mercaderías en el territorio español que después iban a ir camino hacia el Alto Perú. Inglaterra proveía los productos que desde Lisboa, la ciudad portuguesa, se enviaban a Brasil. Allí, desde Río de Janeiro, se trasladaba mercadería hasta aquí, Colonia del Sacramento, donde se establecían los contactos con los comerciantes rioplatenses. Mediante el contrabando, las mercaderías eran vendidas. La ruta del dinero de estas ventas también es curiosa. Desde el Río de la Plata, el dinero viajaba a Río de Janeiro, desde donde la flota portuguesa lo llevaba a Lisboa. Desde allí, una proporción se mandaba a Londres. Y así se cerraba el ciclo de este comercio ilegal. Luego, de otra forma, el comercio británico se iba a fortalecer en la zona del Río de la Plata. Ya vamos a ver por qué. Ahora, de esta historia hay algo que no termino de comprender. Inglaterra y Buenos Aires están a miles y miles de kilómetros. ¿Por qué a los ingleses les interesaban tanto las colonias españolas y especialmente el Río de la Plata? En primer lugar, es importante, bueno, porque está en la ruta del Atlántico, digamos, el puerto de Buenos Aires y Montevideo también, digamos, son como lugares estratégicos para controlar la ruta del Atlántico y dentro de esto, Malvinas, y no es casualidad que hayan ocupado Malvinas a principios del siglo XIX, porque les permite controlar un poco todo el tráfico del Atlántico y la vía hacia el Pacífico. Y acordémonos que todavía no está el Canal de Panamá, por lo tanto hay que controlar el pasaje del sur del Atlántico para llegar al Pacífico. Entonces, en ese sentido es un punto bastante estratégico, no solo para comerciar con América y el Río de la Plata, sino para comerciar, digamos, con casi todo el mundo, de alguna manera. Los ingleses estaban decididos a conquistar nuevos mercados y España ponía todo su esfuerzo en recuperar su poderío y contener el avance de sus rivales sobre sus colonias en América. Y que de todos los delincuentes dedicados al contrabando, los peores son los ingleses.
Ernestina, un poco de moderación. No, profe, eso no lo digo yo, lo acabo de leer. Resulta que el rey de España, Carlos III, había pedido un informe sobre este tema del contrabando inglés en las colonias. Y en respuesta a ese informe se decía eso sobre los ingleses. Pero no solo que eran delincuentes, que eran piratas, que eran contrabandistas. Está bien, está bien. Creo que no es necesario aclarar nada más. ¿Cómo que nada más? Los españoles se quejaban por las pérdidas que le ocasionaban los ingleses con el contrabando. Sí, pero Inglaterra siguió adelante y trató por todos los medios de reforzar la penetración comercial en los territorios españoles. Era una clara guerra por los mercados. ¿Y qué medidas tomó España para defender a sus colonias? Varias. La corona española impuso fuertes restricciones sobre el comercio en sus colonias. Una fue la práctica del monopolio, para asegurar su dominio económico. Se obligaba a las regiones conquistadas a comerciar exclusivamente con los puertos españoles. Para esto se otorgó el derecho de comerciar en las nuevas posiciones solo a los españoles. Se prohibía el intercambio comercial con otro estado que no fuera España y también de colonias entre sí. Entonces, España hizo todo lo posible para terminar con el comercio de los ingleses y, de paso, con cualquier otro comercio en sus colonias, para que no los perjudicara, digamos. Y el monopolio significaba que en América solo podían comerciar los españoles con los españoles de España, claro. ¿Y qué efecto tuvieron estas medidas, profe? Terminaron estimulando la práctica que ya les comenté que se realizaba aquí en Colonia, el contrabando, el comercio ilegal para eludir el monopolio español. Profe, el poncho que le compró al comerciante inglés no será de contrabando, ¿no? La verdad que no lo pensé, pero espero que no. Bueno, perdón, profe, lo saqué de tema. En realidad no tanto. ¿Cómo siguió esto del contrabando en el Río de la Plata? En los primeros años del siglo XVII se fueron instalando en Buenos Aires comerciantes españoles y portugueses que contrabandeaban oro y plata hacia Brasil y desde allí introducían mercaderías y esclavos para el Alto Perú. Y con tantas medidas y controles, ¿cómo hacían para contrabandear? Tenían varias técnicas. Una común era de noche, a través del delta del Paraná, en pequeñas embarcaciones donde cargaban las mercaderías que venían de Inglaterra o también de Francia. ¿Y cómo llegaban las mercaderías? Los buques extranjeros simulaban algún desperfecto para anclar en los puertos y ahí, sobornando a las autoridades, se remataba a bajo precio la carga que transportaban. ¿Por qué no pudo España impedir la intromisión de otros países en sus territorios coloniales? La corona española obviamente trató de preservar el dominio de todos sus territorios coloniales y que el comercio de sus territorios coloniales se hiciera exclusivamente con España, de manera de obtener el beneficio de esa relación monopólica. Pero a la vez nunca, en algunos momentos más que en otros, pero digamos que nunca la corona logró tener el control total. Era un espacio demasiado grande para la capacidad militar, naval y económica que España tenía para esos territorios enormes de América. El contrabando inglés demostraba que España no alcanzaba a satisfacer las necesidades de la gente en sus colonias. Pero la expansión de la producción inglesa necesitaba que cambiaran algunos hábitos de consumo de la población americana. Mientras en las colonias crecía el interés de algunos sectores de independizarse de España y el gobierno inglés pensaba que podía aprovechar esa situación y que fomentar esos cambios ayudaría a la apertura de nuevos mercados para sus productos. Entonces, los Ya hablamos de las intenciones comerciales de los británicos. Durante esa ocupación de Buenos Aires y también de Montevideo, se vieron claramente reflejadas esas intenciones. A las tropas invasoras le seguían los comerciantes ingleses, que vendieron mercaderías por 1 millón de libras. 2.000 comerciantes, con 70 buques cargados de productos, hicieron que bajaran los precios en estas tierras y causaron grandes perjuicios a los comerciantes españoles. El tema era que todo este proceso, toda esta larga negociación duraba muchos años porque las mercancías no se vendían al contado, se vendían al fiado o a crédito, si ustedes quieren. Es decir, la idea era que las cosas, aunque eran caras, había tiempo para pagarlas. Y estos comerciantes trataban de que hubiera la menor cantidad de cosas, la menor cantidad de artículos en el mercado para que los precios de los mismos fueran lo más altos posibles.